Bueno, entonces todo voy a revisar hasta el otro viernes si está todo, todo lo que hemos hecho en esta primera parte, ¿no? Hasta filtros. Eso se los voy a revisar ese día ahí. Y mientras ya necesitamos entrar al laboratorio a hacer algunas cosas, ¿no? Que esa es que esa es la idea que tenemos. ¿Ok? ¿Alguna duda de eso, chicos? Hola, doctor, buenos días, perdón, voy entrando. ¿Me puede repetir, por favor, lo que dijo? El siguiente miércoles nos vamos a ver ya en el laboratorio. Entonces, la idea era que pues armen, van a ser prácticamente dos prácticas, ¿no? La primera es la medición del IB y BIO, que era una de las que vimos ahí en la clase. Y la otra va a ser la de frecuencia. Ahorita que terminemos, voy a platicar algunas cosas y ya que terminemos, les digo cuáles hay que armar. Eso es para entrar al laboratorio. O sea, este sería el siguiente miércoles. El otro, vamos a tener que armar ¿cómo se llama? Eh, la otra es de los amplificadores de instrumentación. Entonces van a ser dos de amplificadores de instrumentación. Una va a ser con el amplificador de instrumentación armado con amplificadores operacionales y el otro con el circuito integrado. Esos dos se van a hacer ahí. Y cuando nos veamos en la clase, que va a ser, yo creo que prácticamente de este viernes en 15, porque el otro creo que es 5, algo así, no hay clase, voy a revisar todo lo que les estaba pidiendo, o sea, todo lo de instrumentación, lo que les encargué ahorita, lo de los filtros, ahí lo vamos a revisar, ¿sí? Eso lo vamos a estar revisando en esa parte. Entonces, más o menos es la estructura que vamos a estar usando ahorita. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Sí queda claro? Sí, doctor. ¿Y las prácticas serían en equipos o es individual? No, vayan haciéndola en equipo, o sea, júntense, pues creo que somos como 12, júntense entre cuatro más o menos, ¿no? Equipos de cuatro, ¿sí? Ah, ok, gracias. Equipos de cuatro más o menos ahí van a estar trabajando esa parte, ¿sí? ¿Ok? ¿Preguntas de esto, chicos? Bueno, vamos a ver un tema que, sí, que también yo considero que es importante, me imagino, no sé si lo estén viendo ya, antes no lo veían, pero por eso lo incluimos en el curso, y es importante conocer algunas cosas, ¿no? Ok. Vamos a hablar un poquito de la seguridad eléctrica. Esto ha cambiado mucho, chicos, a raíz de que hemos ido tratando de optimizar sobre todo energía eléctrica. En los últimos años ya lo habíamos platicado un poquito en la primera parte. Si se van a dar cuenta, lo que hemos estado trabajando de la primera parte, pues va muy enfocado a darle más seguridad a nuestro paciente y pues va a estar cuadrado todo con lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Entonces, estos son algunos datos de hace algunos años donde, bueno, se tenían algunos problemas. A ver, por favor, Luis, a darle una leída, por favor. Sí, profe. Desde donde dice no es una sorpresa, ¿verdad? Ah, exactamente, sí. Dice, no es una sorpresa que los accidentes por descargas eléctricas se hayan incrementado desde que el número y variedad de equipos eléctricos caseros o industriales ha ido creciendo. Al igual en la instrumentación médica, se ha incrementado la cantidad y complejidad en los últimos años. ¿Continúo? Sí, sí.
Desafortunadamente, se encuentran algunos casos de riesgos ay, espérame, pero déjame pongo mis lentes. Electrocución. Ahí está. Desafortunadamente, se encuentran algunos casos de riesgos de electrocución, tal como el caso donde se conecta al paciente a estos instrumentos de tal forma que desvía las defensas normales del cuerpo. Al principio del año de 1969, en Estados Unidos, se reportaron varios casos de pacientes cateterizados que fueron accidentalmente electrocutados. En el año del 70 y el 71, morían 1.200 ciudadanos en promedio debido a electrocuciones de las rutinas de diagnóstico y procedimientos terapéuticos. Actualmente se han hecho estudios sobre dichos casos y se han obtenido conocimientos para la protección de pacientes y se ha reducido bastante el riesgo de electrocución. Ahora, con entrenamiento propio del personal, equipo moderno y procedimientos de prueba regulares al equipo, los hospitales pueden minimizar los riesgos de estos accidentes. Ok, chicos. Entonces, como les había comentado hace un momento, estos ha ido cambiando. O sea, esta parte en estos años, pues, lógicamente, las alimentaciones y incluso las instalaciones que teníamos nosotros en los hospitales no eran muy adecuadas. Por ejemplo, a mí cuando me tocó hacer prácticas, ahorita estaba acordándome con unos compañeros, pues nos tocaba ir, algunos eran, por ejemplo, hospitales que habían hecho en conventos, ¿no? Sí, y pues las instalaciones, tanto las instalaciones arquitectónicas como las eléctricas, pues no eran propiamente las apropiadas, ¿no? Pero ahora pues ya ha cambiado mucho, ya hay normas que hay que cumplir, hay muchas cosas que hay que hacer, y entonces eso nos ha ayudado mucho a que estos riesgos estén bajando. No obstante, es importante conocerlos, por eso lo incluimos en esta parte de aquí. Una de las cosas es que, por ejemplo, lo habíamos comentado, por ejemplo, el 741 cuando empezó a trabajar, trabajaba creo que hasta con 48 volts, más o menos 48, luego más o menos 24. Luego, ahorita los amplificadores que nosotros utilizamos, pues trabajan con más o menos 1.5 volts, ¿no? Entonces, esa baja considerable de tensión, pues lógicamente va de la mano, como por ley de Ohm, con la baja también de corriente, que es ahorita es lo que vamos a ver un poquito ese trabajo, ¿vale? Entonces, hay que estar trabajando esa parte, ¿no? Que es importante estar checando algunas cosas de ahí. A ver, Gerardo, por favor, ¿me ayudas? En efectos fisiológicos, Arriba, ¿sí? en la seguridad eléctrica influyen varios factores que llevan a riesgo al paciente. Por ejemplo, si un cable de un monitor cardíaco se rompe o se desconecta, pone en peligro al paciente si el equipo no tiene la protección suficiente. La variación en la línea de voltaje de AC puede provocar que un monitor de apnea indique buena respiración erróneamente. La interferencia eléctrica puede causar lecturas incorrectas en su cardiotacómetro, etc. Ujú. ¿Seguimos? Efectos fisiológicos de la electricidad. Para que un efecto fisiológico ocurra, el cuerpo debe ser parte de un circuito eléctrico. La corriente debe entrar al cuerpo por un punto y salir por otro u otros. La magnitud de la corriente es igual al voltaje aplicado dividido por la impedancia del cuerpo y la interfase de contacto entre las dos áreas de contacto. Existen tres tipos generales de efectos que pueden ocurrir cuando una corriente eléctrica fluye a través de un tejido biológico. Uno, calentamiento resistivo del tejido. Dos, estimulación eléctrica de tejido excitable, nervios y músculo. Y tres, quemaduras electroquímicas. Ok, gracias. Esas son las tres cosas que son importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y la otra que estaba mencionando en la primera parte es precisamente que, este, pues no necesariamente también hay que tener cuidado de ciertos errores que podemos tener o cometer en, ¿cómo se llama? En cuestión de mediciones, en cuestión
de resultados que nosotros estemos presentando y que estos pueden tener variaciones si no tenemos un manejo adecuado. Nos da el ejemplo ahorita del medidor de apnea, nos da las lecturas incorrectas del el cardiotacómetro, e incluso si un diseño malo de un filtro, pues puede hacer que el médico esté diagnosticando algo que no existe. Entonces, debemos de tener cuidado en esa parte, ¿no? Ahora, como comentábamos también al principio, normalmente, bueno, para algunas cosas, pues no nos van a requerir, pero para casos muy especiales donde necesiten hacer algún estudio, ahí sí nos va a tocar hacer algunas cosas interesantes. Entonces, esa es la primera parte. Por la otra, que es también muy importante, es son los tres puntos que acabamos de leer ahorita, ¿no? Los tres efectos que nos va a producir la electricidad en el cuerpo humano, ¿no? O sea, en el cuerpo en general. Uno, pues, es el calentamiento resistivo del tejido, que es lo que comentamos. La otra es una estimulación eléctrica, que esta, pues, ya empieza a ser peligrosa dependiendo dónde la estemos aplicando. En algunas partes va a ser dañina y en otras partes va a ser beneficiosa. Acuérdense que, por ejemplo, en fisioterapia tenemos muchos equipos de electroestimulación que nos ayudan a la rehabilitación de algunos músculos y las quemaduras también que vamos a tener. Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas partes y ahorita empezamos a trabajar. Ajá. Ok, dice, acá vamos a ver una figura donde se muestra un aproximado y esto va a cambiar mucho, chicos, por eso es importante considerarlo. Y una de las prácticas, que es la otra que vamos a hacer, tiene que ver con uno de estos parámetros, ahorita los vamos a platicar, y va a variar de un individuo a otro. Pues esto es bien importante, ¿no? O sea, no es algo que, o sea, este precisamente es el problema, o sea, no tengo un parámetro exacto, o sea, no puedo decir, fíjate que a tanta corriente va a pasar esto, no, porque en cada persona va a tener un efecto totalmente diferente. Aquí ponen una tabla que es la que vamos a ver, una tabla que vamos a usar como referencia. Esta tabla está en el libro de Webster, el libro que les comenté al principio del curso, ¿no? Está hecho sobre una persona que pesa 70 kilos a 3 exposiciones y una corriente de 60 Hz aplicada en las manos, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta pequeña tabla, fíjense, y aquí hay algo interesante, está sobre corriente, fíjense, está de 1 miliamper a 100 miliamperes. Por ejemplo, Rodrigo, ¿qué corriente maneja nuestras fuentes que utilizamos en el laboratorio? Perdón, profe, ¿puedes repetirlo? No lo escuché bien. ¿Qué corriente? ¿Hasta qué corriente trabajan las fuentes que tenemos en el laboratorio? Las que usamos para alimentar nuestros circuitos. Ah, no recuerdo si son 12 amperes. Más o menos está entre 1 y 2 amperes. Fíjate que en esta tabla, entre 1 y 2 amperes, hay problemas porque puedo tener fibrilación ventricular y puedo tener una parálisis respiratoria. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, precisamente hay que tener un poquito de cuidado cuando estamos trabajando en el laboratorio. ¿Sí? Estos puntos son importantes de conocerlo, por eso les digo. Entonces, aquí hay rangos, esto nos los pone aquí como unas figuritas, porque precisamente estas figuras nos indican que hay una variación. De hecho, por ejemplo, la primera que es importante, que es la que vamos a estar midiendo, el umbral de percepción anda entre 1 miliamper y 10. Normalmente cuando lo medimos acá en las prácticas ha llegado hasta 20, básicamente el umbral de percepción, hasta 20 miliamperes por acá. Entonces, ahorita vamos a ver qué es cada cosa, ¿no? Luego tenemos la corriente Let Go, también que va de 10 miliamperes a 100. Y luego, desde 10 miliamperes a 100 tengo parálisis respiratoria, dolor o fatiga. En el rango de 100 a 10 amperes tengo la fibrilación ventricular. De 1 amper, fíjense que ya puedo tener una contracción al miocardio. Y también de 1 amper en adelante tengo algunas quemaduras. Hay que tener cuidado porque lo que comentaba hace un momento,
O sea, la tabla dice 1, pero puede ser que nos topemos con alguna persona que sea mucho más sensible y que empiece desde antes, ¿sí? Y igual otra que no es tan sensible que puede empezar después. Entonces, como no son parámetros fijos, así puntuales, por decirlo así, debemos de tener mucho cuidado cuando estemos trabajando. Muchos de esos cuidados los hemos estado manejando en la primera unidad. Por eso era siempre el hincapié de cuidado con la corriente de vías, cuidado con, o sea, la primer punto que tuvimos que hacer es que los dispositivos que usamos, pues no son dispositivos que ideales. Lo que quiere decir es que donde dicen que circula cero, pues no circula cero, circula una corriente y puede dar problemas esa corriente, ¿no? Entonces debo tener cuidado con todo ese tipo de cosas. Ok, ¿no hay preguntas hasta aquí? ¿Dudas, chicos? Doc, bueno, yo todavía tengo una duda. Entonces, la entrega de los ejercicios sería para el viernes 12, Para el 11. viernes, ¿qué? 11, sí. 12 creo. Perdón, creo que es 12. Ah, va, que va. Sí, Gracias. este día se entrega, porque es cuando nos vamos a ver en el salón, ¿no? Ujú. Sí, sí, Ahorita, sí. ahorita en la siguiente nos vamos a ver en el, ya presencial, nos vamos a ver en el laboratorio. Entonces vamos a aprovechar un poquito todo esto que no hemos estado haciendo en el laboratorio y que es importante. Entonces, ese va a ser esos dos primeros. Ahorita que terminemos esto, les digo cuál es la otra que vamos a hacer. Y el otro, vamos a trabajar todos los amplificadores de instrumentación. Ya les diré ahí en el laboratorio qué es lo que tenemos que armar para la siguiente. Deben tratar, ahorita les digo cuando empecemos. Y entonces, ya cuando nos veamos en el salón, voy a revisar todos estos trabajos de cada quien, ¿sí? ¿Va que va? Profe, ¿eso independientemente si regresamos a virtual o a presencial? Les decía que ya regresamos. Ayer me mandaron mensaje de la facultad que ya el día 2 ya todos debemos estar en presencial, ¿sí? Sí, eso me lo enviaron anoche precisamente, por eso se los comentaba. Entonces, pues quiero aprovechar una pues, para trabajar el laboratorio. Sí, según lo que yo tengo, les digo, anoche me lo mandaron que sería a las 9. Dice, 2 de mayo se regresa a actividades presenciales, a clases y actividades administrativas. ¿Sí? Y que tengo que checar en el portal que los grupos estén cargados también. Sí, son las dos cosas que nos enviaron ahí ayer. Entonces, por eso lo estamos organizando de esta manera, para ir trabajando ya esta parte, ¿no? Sí. Es lo que yo tengo. No sé si tienen ustedes alguna otra, pero es lo que mandó mi coordinador en la secretaría académica. Sí, sí, fue la secretaría académica. Ujú. Sí, chicos, ¿sí estamos o no? Sí, profe. Ok. Entonces, ya en caso de que sea otra cosa, pues ya lo organizamos de otra manera, pues eso no pasa nada. Por eso lo estoy organizando ahorita para que ya más o menos vayamos viendo cómo vamos a estar terminando algunas cosas, ¿vale? Ok, ¿alguna otra pregunta, duda? No, profe, gracias. ¿Todo bien? Bueno, seguimos entonces con esta parte. Miriam, por favor, ¿podemos leer esta parte? Adrián, ¿me ayudas? Porque creo que Miriam no está. Sí, el umbral de percepción. Exacto, sí, gracias. Sí, Para ciertas condiciones dadas es cuando la densidad de la corriente local es lo suficientemente grande para excitar terminales nerviosas en la piel. El sujeto siente sensación de hormigueo. El umbral de percepción es la mínima corriente que puede detectar un individuo. Este umbral varía considerablemente con cada individuo y de acuerdo con las condiciones de medición.
Cuando alguien con las manos mojadas y tomando unas terminales conductivas, el umbral más bajo es de medio miliampere a 60 Hz. El umbral más pequeño para corriente directa es de 2 a 10 miliamperes. Ok, gracias, Adrián. Hasta ahí. Miren, entonces, esta es la primera parte. En la práctica que yo les voy a solicitar, la siguiente va a ser, van a diseñar un pequeño circuito para medir el umbral de percepción. Ojo, no es una máquina de toques, ¿sí? Fíjense las corrientes que estamos manejando. Y tampoco pues vamos a esperarse, que era lo que veía cuando hacen esta práctica, ¿no? O sea, no, la sensación es mínima, o sea, realmente van a sentir un pequeño hormigueo entre eh, en la piel, ¿no? O sea, realmente no es algo tan complicado, ¿no? Pero, o sea, no esperamos sentir así un golpe fuerte, no, 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 o sea, hay que estar muy atento. Entonces hay que diseñar un equipo, un pequeño circuito para poder medir este umbral en cada uno. Entonces el chiste es que cada quien vaya probando su umbral, vaya viendo qué características se tiene. Y se fijan, pues como dice aquí, varía entre cada individuo y también está variando. Miren, aquí hay de 2 a 10 miliamperes para corriente directa y hay desde 0.5 para los 60 Hz. Casualmente, estos umbrales que estamos viendo se potencializan mucho a 60 Hz. También tiene que ver la frecuencia con la que estamos trabajando. Entonces debemos de tener cuidado también con esa parte, ¿no? Eh, porque eh, a esta frecuencia es más sensible nuestro cuerpo también. Vamos a verlo más adelante en una hora. Entonces, este umbral pues, es nomás un pequeño hormigueo, una pequeña sensación. Incluso, por eso es importante checarlo, chicos. eh, en algunas aplicaciones de algunos medidores de biopotenciales, se podía, alguien que decía que la corriente que circula por las entradas del amplificador operacional son cero, pues realmente podían llegar a sentir este pequeño hormigueo. O sea, ese 0.5 miliamperes, ese punto nos lo llegaba a dar pues algún 741 hace mucho, entonces sí nos podía eh, generar algún problema, ¿no? Ahí lo tenemos. Por otro lado, debemos de tomar en cuenta algo que es bien importante. Cuando nosotros hacemos la medición, ponemos un electrodo en la piel. Y ese electrodo lo que hace es, pues, elimina nuestra resistencia interna, nuestra defensa, nuestra barrera que tenemos nosotros para poder defendernos de todo esto, pues es precisamente la piel. Y eh, cuando nosotros, perdón, estaba leyendo acá, cuando nosotros ponemos un electrodo, automáticamente quitamos la resistencia de la piel, entonces dejamos vulnerable a esa parte del organismo, esa parte del cuerpo. Entonces debemos tener muchísimo cuidado. Por esa razón, o sea, debemos de conocer estos puntos antes de empezar a hacer algunas prácticas, antes de empezar a hacer algunas mediciones, pues solamente por cierta precaución también. Y como mencionaba hace rato, o sea, una fuente de laboratorio, lo que le pregunta a su compañero, pues es bastante, nos da la corriente suficiente para poder generar un daño. Un punto que es importante, y lo estaba olvidando, era que este, hay que tener en cuenta que para que esto se dañe, vamos a poner el cuerpo humano como parte de un circuito eléctrico. Se los comento porque yo veía mucho, por ejemplo, cuando empezaban a hacer algunas mediciones. Normalmente las mediciones vamos a hacer vamos a tener que poner 3 electrodos. Se toma de manera diferencial y se toma una referencia. Normalmente alguien que les decía, ¿saben qué, chicos? Y eso lo vamos a hacer precisamente para ver los amplificadores de instrumentación. Les voy a pedir que midan la señal del músculo. Entonces, normalmente a alguien se le ocurría siempre, no sé por qué, poner en esta mano, si me ven, aquí ponían las dos diferenciales y la referencia la ponían en esta tierra, en esta otra mano, perdón.
O sea, la tierra o la referencia la ponen en esta otra mano. Entonces, yo no sé por qué. Realmente eso no lo, ojo, porque se los comento porque todavía llegué a ver a alguien que lo hacía, ¿no? Hablamos hablando de que vamos a poner el cuerpo como parte de un circuito eléctrico. Si tenemos la referencia acá y dos terminales acá, pues el trayecto de la corriente va a pasar por mi pecho. ¿Estamos de acuerdo? Y si pasa por mi pecho, pues va a pasar por el corazón, lógicamente. Cuando no tengo ninguna necesidad, puedo poner los dos electrodos acá y una referencia, ya sea en la muñeca o en el codo o donde ustedes quieran. Entonces, de tal manera que si se cierra un circuito, solamente voy a estar sobre esta área, no sobre todo el pecho. ¿Sí queda claro esa parte, chicos? Es importante porque luego me ha tocado ver que todavía por ahí alguien amarra una referencia en otro lado y eso pues lógicamente pone un poquito en riesgo o pone en riesgo al paciente, ¿no? Claro que sí se hace, sí se llega a hacer todo ese tipo de cosas, pero pues ya lógicamente yo sé y debo estar seguro de la corriente que va a pasar por el paciente. Hay hay una técnica que se llama manejo de pierna en electrocardiografía, que lo que hacemos en esa técnica es inyectar un poquito de corriente, pero debemos de estar conscientes de eso y saber cuánto lo estamos haciendo. Una vez les pedí un proyecto, hace algunos semestres ya, y me traían manejo de pierna. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué corriente está circulando? Primero, no sabían que era manejo de pierna. Y segundo, pues mucho menos que corriente. Entonces, pues, lógicamente no los dejé que lo conectaran, ¿no? ¿Por qué? Porque eso implica un riesgo un poquito ya fuerte. Entonces, esa es la idea ahorita de trabajar y tomar en cuenta estas partes de aquí, ¿sí? Donde debemos estar checando a esta otra. Rocío, ¿nos ayudas, por favor, nuevamente? Ok, gracias. Hay que tomar en cuenta lo que comentábamos. Tenemos tres efectos de la electricidad, ¿no? Uno era un pequeño calentamiento y el otro una estimulación. En este caso, la estimulación puede ir más allá. ¿Qué quiere decir? Pues esto lo pueden ver incluso en algunas caricaturas, en algunos ejemplos donde la gente se quedaba pegada al tomacorrientes, ¿no? Y se quedaba pegada precisamente porque ya no tenía control de sus músculos, ¿sí? O sea, pasaba esta corriente de let go, entonces ya no se podía soltar. Entonces en este caso, pues hay que ir con un elemento aislante. Normalmente lo que tiene uno siempre en la mano es una escoba o algo así, porque eso son accidentes que pueden llegar a pasar. Y de alguna manera, pues alejar a la persona que tiene que está pasando por esta parte, o pues lógicamente si se puede bajar inmediatamente la energía eléctrica, ¿sí? Ojo, otra vez es importante comentar, ¿no? Porque decir, es que sí, fíjate que yo tengo un vecino bien buena onda que para saber si hay corriente mete los dedos. Sí, y no le pasa nada, nada más hace otra cosa. Le digo, pues sí, va a ser otra, pero realmente acuérdense que tienen la resistencia de la piel, o sea, tiene muchos factores que nosotros no tenemos en el laboratorio. En el laboratorio, en el momento que pongamos nosotros el electrodo con el gel, automáticamente estoy quitando esa protección, o sea, no lo perdamos de vista. Entonces, bueno, esta parte es importante porque, bueno, hay órganos que pues trabajan con músculo. Por ejemplo, pues la respiración siempre está haciendo una contracción para expulsar y para expulsar el aire de los pulmones. Entonces hay unas contracciones musculares. Lógicamente, si yo
estimulo esa parte, pues va a haber una parálisis. Y no se diga más del corazón, que el corazón, pues, lógicamente, trabaja de manera eléctrica, ¿no? Es el único órgano que tiene una parte muy, muy estructurada de su funcionamiento, tanto eléctricamente como mecánicamente. Entonces, estas son las partes donde debemos de tener un poquito de cuidado, ¿no? Donde haya una contracción ahí involuntaria, pues eso puede ser fatal en ambas cosas. Entonces debemos tener cuidado. Y fíjense que las corrientes, pues, no, otra vez, no son muy altas. No son muy altas lo que tenemos aquí. Ok, vamos a salir y entramos nuevamente, chicos, porque se va a acabar. Seguimos viendo esto y les comento ahorita un poquito lo que hay que armar en la práctica, ¿no? Me falta un ejercicio que quiero que hagan. Ahorita lo explicamos y con eso lo dejamos el día de hoy. Entramos nuevamente, chicos, y ya vemos ahí. ¿Ok? Sí, profe, está bien. Gracias, gracias. Ok, chicos, ya regresamos por acá. Ujú. Bueno, vamos a dejar la otra parte para el viernes, solamente déjenme compartir algo que es importante. Me imagino que esto también ya lo vieron ahí en su curso de sensores, actuadores, no sé qué les dan ahí, pero es para retomarlo un poquito. Acuérdense, esto que tenemos aquí es el modelo eléctrico de cada uno de los electrodos que estamos usando cuando nosotros realizamos alguna medición. Uno de estos, este famoso E1 y E2, se conoce como potencial de celda o potencial de media celda, que se genera precisamente por acuérdense que ahí hay iones, ¿sí? ¿Recuerdan que hay iones de sodio, cloro y potasio, ¿no? Lo que normalmente, lo que hay en el líquido extracelular y también lo que hay en la superficie de nuestro organismo. Entonces se genera aquí una pequeña fuente y esta fuente, pues a veces, sobre todo cuando vayamos a subir muchísimo nuestro, mm, nuestros niveles de amplificación, pues puede darnos problemas. Por otro lado, si se dan cuenta, casi siempre hacemos las mediciones de manera, fíjense aquí, hay un electrodo 1, electrodo 2. Yo les mencionaba que usábamos 3 electrodos, falta la referencia, pero estos son los que van directamente al amplificador. Estos dos electrodos, pues normalmente forman parte de la entrada del amplificador de instrumentación que usamos. Y si se acuerdan, las mediciones que usábamos, eh, cuando hicimos el análisis, teníamos una fuente común, que era la fuente de polarización. Esa fuente
O sea, ¿qué quiere decir? Este uno y E2 normalmente son iguales, casi siempre, o sea, varían un poquito. Entonces, al entrar a mi amplificador de instrumentación, pues lógicamente se cancela, ¿sí? Por la razón de rechazo de modo común. Entonces, si ustedes hacen caso a todo lo que hemos estado trabajando, normalmente no deben tener ningún problema cuando hagan sus mediciones, ¿no? No obstante, pues hay que ver algunas cosas como esta, que sí es importante, sobre todo en el caso de que vayamos a medir algo de encefalografía o ese tipo de cosas, sí hay que considerar todas estas partes que son importantes, ¿no? Entonces, por eso ponemos aquí el electrodo. Este es el modelo que tenemos del electrodo, ¿sí? Cómo está hecho, hay una pequeña capacitancia que se genera, hay un voltaje y hay unas resistencias o algunas impedancias que dependen del cuerpo. Este es un modelo de los más sencillos, ¿no? Para trabajarlos. Lógicamente, y ahorita pues los electrodos que usamos pues ya tienen bastante versatilidad comparados con los que se usaban antes para trabajar. Entonces, pero no obstante siguen teniendo esos parámetros. Se tratan de reducir para que podamos hacer de alguna manera las mediciones de una forma más práctica y nos representen eh, la señal del biopotencial que me interesa trabajar. Ok, ¿queda claro esta parte, chicos? No sé si lo verían, me imagino que llevaron un curso, me decían que llevan ya un curso de donde les dan sensores, actuadores, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahí vienen, ahí imagino que ven todos los modelados, todo cómo está trabajando. Antes sí lo veía un poquito más porque creo que no tenían esa materia. Entonces, por eso lo veíamos acá, un poquito más a detalle. ¿Ok? ¿Preguntas de esto, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, Doc. Oiga, ¿nos podría compartir ese documento luego para poder... Sí, está en este libro, ¿eh? El libro de Webster, pero si quieren se los paso luego, no hay ningún problema, ¿no? Ah, sí, por favor. Y pero Gracias. ese libro, o sea, ¿se acuerdan el libro que les puse al principio donde estaba el esquema de instrumentación? Todo esto está ahí, de hecho ahí está de primera mano. Luego les cuento cuál fue la historia, porque no lo uso ya ahorita, pero luego les cuento yo un poquito qué pasó con eso, ¿ok? Entonces, bueno, esas cosas son ahí importantes. Voy a dejar de compartir para ver algunas cosas. Ok. Para la siguiente sesión, chicos, lo que necesito es, aquí les voy a comentar dónde estamos. Voy a poner la pizarra. Y ahorita, acuérdense, quiero ver, me acordé ahorita que estamos viendo toda la parte de seguridad. Voy a mostrarles un video también de un trabajo que nos tocó hacer. Ok. Para el otro circuito que van a armar el próximo miércoles, ¿sí? Eh, vamos a ver, aquí está. Me interesa que veamos en especial el efecto que tiene la frecuencia sobre los amplificadores. Entonces, vamos a armar el amplificador no inversor. Se lo voy a poner acá. Luego ahorita de una vez quieren les digo por qué. Eh, ok. ¿Cuál es el objetivo de estas primeras prácticas? El objetivo de esta primera práctica es que ustedes vean prácticamente las cosas que nosotros considerábamos ideales y no lo son. Y independientemente de que lo sean o no, pues nos pueden dar ciertos problemas a la hora de que esté este, en el momento que yo esté trabajando, porque van a pasar cosas que si no las considero,
pues no van a pasar ni por mi mente que pueden generarme alguna dificultad, ¿no? Entonces, esta es la otra. La otra que vamos a tener aquí es, acuérdense que este tiene la ganancia 1 entre RF más RI. Entonces, la primera que van a armar, la primera que van a hacer es van a poner esta resistencia en corto. Si la ponen en corto, si esta resistencia es 0, van a tener el seguidor de voltaje con ganancia unitaria. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a medir aquí con el generador de señales. Vamos a empezar desde 0 y vamos a hacer un barrido de frecuencia hasta 2, 3 megahertz. Entonces vamos a tener que estar cambiando y vamos a estar midiendo aquí la salida y como para el primer ejercicio la ganancia es unitaria, vamos a ponerle 1, 1, tienen ganancia 1, pues entonces van a ver hasta qué momento empieza a bajar esa ganancia. Por ejemplo, si le ponemos un vol de señal de pico a pico de una senoidal, cuando empiece al punto 7, cuando eso baja a punto 7, en ese momento nosotros consideramos que hasta ese momento va a responder bien en frecuencia. Sí, igual que un filtro, ¿se acuerdan? Los filtros tienen 3 decibeles o la raíz de 2. Es el inverso de la raíz de 2, ¿no? Si no me acuerdo, es 0.707. Entonces, hace ese 70%, nosotros cuando lleguemos a ese punto decimos, ya, hasta ahí va a funcionar el amplificador. Podemos seguir subiendo la frecuencia y en el momento que la sigamos subiendo, nos vamos a dar cuenta de que va a ir bajando más todavía. Normalmente es algo que nosotros es lo que menos pensamos. Nosotros pensamos que esto va a responder en cualquier punto de la frecuencia, ¿sí? Y ahí es donde viene otro de los parámetros del 741 o de los amplificadores, ¿no? El 741 dice, funciona a 1 megahertz. De hecho, no funciona a 1 mega, funciona a 10 su frecuencia de corte, pero ellos no lo dan a 1 mega. ¿Ok? Luego vamos a hacer otro segundo circuito, este mismo, pero en lugar de poner ya el cortocircuito de aquí, vamos a calcular las resistencias para tener una ganancia de 11. Con la ganancia de 11, vamos a ver que vamos a repetir exactamente lo mismo y vamos a ver en qué frecuencia va a terminar. Luego, tercero, ¿sí? Voy a poner una ganancia de 101. Con estos 3 que armemos es suficiente, ¿sí? Acuérdense que siempre el 1 es porque es RF entre RI más 1. Entonces no me va a dar nunca 0. Entonces con estos 3 que armemos, ¿cuál es la idea? Bueno, normalmente la respuesta en frecuencia que tiene el amplificador operacional es esta. Por eso les digo que es a 10 Hz, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aquí en lazo abierto está en 10 Hz y aquí va a chocar en un mega, ¿sí? Si nosotros retroalimentamos, esto es sin retroalimentar, aquí es un mega, ¿eh? No alcanzo a poner bien la N. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la idea? Si yo lo pongo en 1, pues voy a estar moviéndome sobre esta línea y casi va a llegar a un poquito más de un mega. Ese es el que nos reporta el fabricante, ojo con eso. El fabricante nos reporta eso. Y claro, con razón. ¿Por qué? Pues porque nadie lo va a trabajar acá a 100 decibeles, que es la ganancia máxima del amplificador. Aquí sí son 10 Hz, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros aumentemos la ganancia, vamos, por ejemplo, vamos a subir acá y vamos a ir disminuyendo el ancho de banda. A más ganancia, y eso es lo que precisamente quiero que vean. Y vamos a suponer que aquí la tenemos en 1, esas 3 líneas que ponemos, aquí tenemos la primera, aquí tenemos la segunda y aquí tenemos la tercera. Entonces, si yo doy una ganancia de 101, a lo mejor la frecuencia de trabajo se me va a reducir hasta 500 Hz, por decir algo, ¿no? Eso lo vamos a ver ya en el laboratorio. ¿Sí? Si la pongo más bajo, pues va a llegar hasta 1 mega. Si no, acá 750. Estos 3 puntos son los que yo quiero que midamos en el laboratorio. O sea, hasta qué valor de frecuencia va a estar funcionando bien mi amplificador. Para nosotros la buena noticia es que normalmente todas nuestras señales de biopotenciales pues andan por acá, por este rango, ¿no? O sea que no me va a dar tanto problema ahí. Pero sí es importante saberlo, sobre todo si vamos a dar ganancias muy altas, que también es posible, porque los valores que nosotros usamos en biopotenciales pues son muy pequeños. Entonces sí tenemos que estar subiendo los niveles, ¿no? Que tenemos de amplificación. Y al moverlos, pues vamos a reducir un poquito
el ancho de banda. Por si se dan cuenta, cuando veíamos los amplificadores, encontramos amplificadores operacionales donde el ancho de banda era muy grande. Sí, eso era lo que nos permitía ir trabajando. Ok, este es el otro. Entonces vamos a armar lo que ya habíamos visto con el amplificador para medir B y O, que son 3 circuitos. ¿Sí se acuerdan? Era uno en lazo abierto con las 2 señales de entrada y medíamos la salida. El otro era el seguidor de voltaje y medíamos directamente el B y O. Y en el otro medíamos, implementábamos un amplificador inversor, ¿sí? Y medíamos la salida y con eso calculábamos IB. Esa es la primera práctica. La segunda es esta que vamos a estar trabajando. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no, profe. Ok. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a dejar esta parte y vayan revisando esto que hemos hablado ahora. El viernes vemos alguna duda que tengan sobre la práctica y vamos a continuar con lo de seguridad eléctrica. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe, está bien. No, profe, no hay problema. Entonces nos vemos el viernes y seguimos con esta parte, ¿va? Sí, y vayan los que llegaron, a lo mejor no todos se alcanzaron a escuchar, todo lo del amplificador, lo de los filtros y todo eso, lo vamos a revisar cuando nos veamos en el salón. Es un viernes, de hecho va a ser de este viernes en 15, porque el otro creo que no hay labores, si mal no recuerdo, ¿no? Chéquenme nada más, confírmenme, si no, pues toca el día, que es 5 de mayo, ¿no? ¿Sí? 2. Sí, creo que es 5. Chéquenme de favor nada más, me comentan el viernes. Si hay, lo vemos al 5 y si no, pues hasta el otro viernes. ¿Vale? Ok, profe, está bien. Ok, chicos, cuídense mucho y nos vemos el viernes. Hasta luego, profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Nos vemos.